Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. No tiene que haber una apariencia de piedad, una apariencia de carácter de Cristo en nosotros, sino que se tiene que reproducir perfectamente en nosotros. Entonces el fruto madura, el tiempo de la siega llega y vendrá Él para reclamarlos como suyos. Vamos a hablar de la segunda venida de Jesús y concretamente de por qué no ha regresado Cristo aún, ya que, sobre todo si somos adventistas, vemos que en 1844 empezó un maravilloso movimiento llamado Movimiento Adventista, el cual se formó debido a la predicación de una fecha para la segunda venida de Jesús en el año primero 1843 y luego 1844. Hubo un gran chasco, la segunda venida de Jesús no se produjo en aquel entonces y a partir de ahí el Señor empezó a dar luz y se empezó a entender el por qué no y se empezó a entender otras verdades que habían quedado ocultas hasta aquel momento, como por ejemplo en un inicio la verdad del sábado. Pero claro, estamos en el año 2022, en mayo de 2022, y vemos que Cristo no ha regresado aún. ¿Por qué? Vamos a ver, hay tres opciones generales en el adventismo y en el mundo cristiano por el cual se dice que Cristo no ha venido aún. Y hoy vamos a analizar cuál es la correcta, a la luz de los escritos de la Biblia y también del espíritu de profecía. La primera tendencia, la primera creencia es que Dios no ha venido aún, o sea, Cristo no ha vuelto aún por segunda vez, porque Dios el Padre tiene una fecha predeterminada para tal evento y por tanto cuando lleguemos a ella vendrá Jesús. Si no ha venido es porque aún no hemos llegado a esta fecha. Y eso lleva a muchas personas a calcular y a intentar saber cuándo será. Luego hay otra creencia, otra tendencia que sobre todo está extendida por la mayor parte del mundo católico y también el mundo protestante, ya en los tiempos de los pioneros adventistas, y vemos que consiste en que no sabemos absolutamente nada acerca de la segunda venida de Jesús. Puede suceder en cualquier momento, con lo cual, bueno, ahí estamos a la expectativa, no sabemos nada, la Biblia no nos indica absolutamente nada de los momentos previos ni de cuándo será, o sea que puede ser mañana, puede ser en una hora, puede ser en un mes, puede ser en 400 años, en 4000 más, etcétera. Y luego hay otra postura que consiste en decir que el pueblo de Dios ha de aceptar el mensaje del testigo fiel, el evangelio eterno, el mensaje de la justicia por la fe y arrepentirse de sus malas obras, vencer el pecado, ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa y entonces la segunda venida de Jesús podrá verificarse, podrá producirse. Yo, la verdad, el otro día os comenté brevemente, creo que fue ya en la charla posterior, con lo cual no quedó grabado, cuando os presenté el tema de Gálatas en relación con la naturaleza humana que adoptó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, os reconocí que yo hace unos pocos años atrás no creía lo que os prediqué. Creía otra postura, creía que Jesús tenía una naturaleza humana mixta, en parte como Adán antes de caer y en parte como Adán después de caer. Bueno, esto descubrí que es un error y por eso acepté la verdad acerca de la naturaleza humana de Jesús y es lo que os prediqué el día viernes, ayer. Y por eso también os comenté que estaba, digamos, habilitado a empatizar con todas las personas que creían lo que yo antes creía y entender en dónde fallaban para poder con empatía y amor llevarles a la verdad. Pues en este tema de la segunda venida de Jesús, yo también he estado varios años formando parte de un grupo que hoy en día es bastante famoso en el mundo adventista y está predicando una fecha para la segunda venida de Jesús, para la cual quedan pocos años y formé parte del núcleo duro en persona porque están a una distancia geográfica de una hora en coche, con lo cual podía ir cada sábado con ellos y estaba predicando también que Dios había revelado una fecha para la segunda venida de Jesús y bueno, lo estaba predicando a todas las personas que me encontraban, ¿no? Defendiendo que era verdad y que más valía creerlo. Pero hubo un día que conocí el Evangelio eterno y aparte de cambiar de postura con el tema de la naturaleza humana de Jesús, entendí a lo largo de semanas y meses, incluso años de estudio, unos 2 años o 3,
el por qué Jesús aún no había regresado y comprendí que no tenía que ver con que Dios había fijado una fecha predeterminada y con lo cual teníamos que llegar a ella y luego se verificaría la segunda venida, sino que tenía que ver con otra cosa. Y ahí empecé a comprender la profundidad del Evangelio y mi vida empezó a cambiar, con lo cual por eso estoy aquí también como tizón arrancado de aquella creencia y puesto en la creencia verdadera, pues para predicarlo a los demás y para intentar poner mi granito de arena para que la gente que hoy en día aún sigue creyendo, por ejemplo, que el Señor tiene una fecha predeterminada para venir y que vendrá cuando se cumpla, pues pueda conocer otro aspecto de la moneda, otra cara de la moneda y quizá poder salir del error en el que está o como mínimo conocer otros conceptos que desde luego le van a hacer un gran bien a su vida. Y dicho esto, vamos a empezar a tratar el tema. Yo en mi canal en FA Ministries tengo una serie titulada La Segunda Venida de Jesús. ¿Se conoce la fecha o algo así? Es algo así, similar el título. Podéis entrar en el canal y verla. Consta de 9 temas. En los 8 primeros trato todo el tema de las fechas, todas las citas y textos que usan las personas que fijan una fecha para la segunda venida de Jesús. Y a partir del cuarto tema empiezo a hablar del Evangelio Eterno, del mensaje de 1888 y parte de lo que vamos a ver hoy, el por qué Jesús no ha vuelto aún. En el noveno es uno que grabé hace pocos días, en el cual solo simplemente trato una cita que aún se está usando de forma muy incorrecta para justificar el poner una fecha para la segunda venida de Jesús. Con lo cual os recomiendo ir a aquella serie porque es mucho más completa y mucho más extensa que lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar con el tema. El primer subtítulo de ese tema, veis que dice tipo y antitipo. Y eso es algo muy importante para conocer el por qué aún estamos aquí y el por qué Jesús no ha venido. Fijaros, en Deuteronomio 1, versículos del 2 en adelante, porque vamos a leer más allá del versículo 8 que dice aquí, nos comenta: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Con lo cual aquí vemos, en Éxodo 6 y Números 14 podemos encontrar la historia del pueblo de Israel, el cual llegó hasta las mismas puertas de la Canaán terrenal y por un motivo que luego vamos a ver, no pudieron entrar. Y Dios les dice, pues vagaréis 40 años por el desierto y ninguno de vosotros va a entrar a la Canaán celestial, sino vuestros descendientes, excepto Caleb y Josué. Y luego vamos a ver el por qué. Y aquí vemos 40 años después de aquello, Moisés, el profeta del pueblo de Israel, el guía, les cuenta la historia a los descendientes. Y hace bien porque se lo cuenta de primera mano, se lo cuenta sin matices y sin distorsiones y sin cosas que quizá pasaron o quizá no, sin ningún tipo de distorsión. Les cuenta al pueblo exactamente qué pasó y qué es lo que ha de pasar para que la entrada pueda verificarse. Fijaros, dice: conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negueb y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, dice el Señor, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Con lo cual aquí vemos, el Señor dijo al pueblo 40 años antes de esto: habéis estado mucho tiempo aquí, en el monte, id a la tierra que yo os entrego y simplemente tenéis que entrar y poseerla. No hay más condición, yo os la he entregado ya, entrad y poseerla. Pero ¿qué dice el pueblo? Dice así en Deuteronomio 1, y salí desde Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho.
no temas ni desmayes. Moisés lo dijo claro, ¿ves? Jehová ha dicho eso, subid y tomad posesión de ella. No hay ninguna condición. Pero ¿qué dijo el pueblo? Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Aquí vemos ya un principio, el principio de la incredulidad, el principio de no creer las palabras de Dios. El Señor dijo, id ahí y tomad la tierra, subid y tomad posesión de ella. Yo os la entrego. Mejor dicho, yo os la he entregado, con lo cual estaba ya validado. Pero el pueblo, confiando demasiado en sí mismo y no confiando en el Señor, tuvo incredulidad y aquí vemos lo que inició primero. De acuerdo, ahí está la tierra, pero enviemos varones, enviemos espías, ¿no? Delante de nosotros y así que reconozcan cómo está el terreno y luego ya vamos todos detrás, ¿no? Según lo que nos digan. Gran error. Aquí empezó lo que después sería una desgracia. Fijaros, en los siguientes versículos lo dice, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo para destruirnos. Ahí estaban murmurando. ¿Por qué? Porque enviaron 12 espías y cuando volvieron, 10 de los 12 dijeron, es una tierra muy buena y unos frutos enormes, pero las poblaciones de ahí, las naciones de ahí son gente muy, muy fuerte. Incluso están los hijos de Anak, que son gigantes. Es imposible que los venzamos y que tomamos esta tierra. Esas informaciones de 10 de los 12 espías hicieron entrar en incredulidad y en miedo al pueblo. Por eso aquí Moisés les dice que dijeron que nos ha sacado de Egipto el Señor y resulta que nos entrega en manos del amorreo para destruirnos, en vez de confiar en las palabras de Jehová que los había conducido hasta entonces. Y les dijo, os he entregado la tierra, id y tomadla, habiendo tenido la experiencia de vencer múltiples batallas con Jehová delante, habiendo visto que Jehová el Señor estaba con ellos y por su poder vencían las batallas, pues tuvieron incredulidad, tuvieron miedo. Solo dos, Caleb y Josué, dieron un testimonio favorable e invitaron a entrar en la tierra, como dijo Jehová, pero no les hicieron caso. Dijeron, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Quedaos con esto, estamos viendo el tipo en el pueblo de Israel. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. Quedaos con eso porque luego vamos a comentar algo al respecto, pero ya haciendo referencia al Israel moderno, al pueblo de Dios, al antitipo. Sigamos leyendo un poquito más este relato de Moisés en Deuteronomio 1. Dice, entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto, aún y habiendo visto todas las bendiciones del Señor y cómo los ha protegido en su camino por el desierto, ya sea de las inclemencias del tiempo, ya sea cuando tenían sed, ya sea preservando su calzado y su ropa, y ya sea venciendo a sus enemigos que se encontraban por el camino, llegan a este lugar y aún con toda esta experiencia dice, no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis con nube de día. Pues no creyeron a Jehová, hicieron más caso, se atemorizaron por el testimonio de 10 de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra, y Jehová dijo, pues no entraréis, pereceréis todos en el desierto y no entrarán hasta unas generaciones más adelante. Tremenda la incredulidad. Y ahora vamos a ver obviamente en el antitipo. ¿Será que hoy está pasando lo mismo? Aquí dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros incredulidad. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz,
No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿Quiénes fueron los que endurecieron los corazones, ¿no? Provocando al Señor? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y que a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Eso está en Hebreos 3, versículos del 12 al 19. Pablo le está diciendo al pueblo, ellos no pudieron entrar a causa de la incredulidad, con lo cual no endurezcáis ahora vosotros vuestros corazones. Si oíais la voz del Señor, de Dios, creedle. No endurezcáis, no dudéis, no tengáis incredulidad. Somos hechos, como dice más arriba, participantes de Cristo para que retengamos esta promesa y la confianza del principio. El Evangelio eterno es completamente verdad y debemos creerlo. Fijaros, en el conflicto de los siglos, página 451 en adelante, nos dice: la historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. O en otras palabras, es un ejemplo patente de la historia, de la experiencia pasada del cuerpo adventista. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Cuando el gran desengaño, su fe fue probada como lo fue la de los hebreos cerca del Mar Rojo. Si hubiesen seguido confiando en la mano que los había guiado y que había estado con ellos hasta entonces, habrían visto la salvación del Señor. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Hacemos un pequeño alto aquí. Vimos el día martes ¿qué es el mensaje del tercer ángel? El mensaje del tercer ángel, en verdad, es el mensaje de la justificación por la fe. Es el mensaje de la justicia de Cristo predicado por Waggoner y Jones en Minneapolis en 1888. Y aquí está diciendo, si todos los que habían trabajado unidos en el pasado hubiesen recibido este mensaje, el mensaje de la justicia de Cristo, se hubiese proclamado con el poder del Espíritu Santo, con toda su gloria, y Dios hubiese actuado poderosamente con los esfuerzos de ellos para darles este valor y esta fuerza. Pero ya vimos que la dirigencia rechazó el mensaje. Y ahora recordad aquellos textos. ¿Acaso subiremos? Es que los espías nos han atemorizado nuestro corazón con lo que han dicho. La dirigencia en 1888, y eso es antitípico del pueblo de Israel, rechazó el mensaje dado por Waggoner y Jones y empezó incluso a cuestionar los motivos de ellos y a degradarlos como personas. Y también por su posición hizo que el hermano común, el laicado, dijera, bueno, entonces ¿creemos o no? ¿Creemos este mensaje? ¿Lo aceptamos o no? Tenemos dudas. Lo que está diciendo los ministros, que son gente de renombre, gente que han tenido un papel importantísimo en el movimiento adventista y en la iglesia adventista de aquel tiempo, gente que ha escrito libros, teólogos de renombre que absolutamente impresionantes en conocimiento, lo están negando. ¿Qué hacemos? ¿Lo aceptamos o no? Tenemos miedo, tenemos incredulidad en nosotros, no sabemos qué hacer. ¿Qué tipo y antitipo más claro, verdad? Pues ganó lastimosamente el diablo, el laicado no aceptó y los ministros tampoco. Poquísimas excepciones de personas aceptaron el mensaje dado por Dios a Waggoner y Jones. Con lo cual, si se hubiese recibido este mensaje de la justicia de Cristo, Dios hubiese actuado poderosamente con los esfuerzos de ellos. Dice, raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. De hecho, hubiera habido el fuerte pregón. Ya vimos que el fuerte pregón empezó en aquel tiempo, pero se vio frenado a causa de la incredulidad de la dirigencia y de los hermanos. Y ahora dice algo importante que va en relación con el tema de hoy. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados, la obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Con lo cual aquí lo vemos claro, empezamos a ver el por qué Cristo no ha regresado aún. Porque se rechazó y se sigue rechazando en su pureza el mensaje del tercer ángel, el mensaje de la justicia por la fe. Se rechazó y lo seguimos rechazando, creyendo solo partes y tergiversando todas las otras o negando algunas y aceptando otras. No se ha aceptado para nada. Pues la señora White, en la mensajera del Señor, nos dice que si se hubiera recibido este mensaje, con lo cual ahora es lo mismo, si se recibe este mensaje, se podrá dar la amonestación final, la obra terminará y Cristo vendrá para redimir a su pueblo. Pudo ser en aquel tiempo y ahora también puede ser. Ya estamos viendo qué es lo que nos retiene en este mundo de pecado.
Sigue diciendo la cita, no era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Y aquí vemos la relación entre el tipo y el antítipo, ¿no? Entre el pueblo de Israel a punto de entrar en la Canaán terrenal y el pueblo de Dios final a punto de entrar en la Canaán celestial. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hebreos 3:19, lo hemos leído hace unos minutos. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Aquí lo vemos, es comparación directa. El pueblo de Israel peregrinó 40 años en el desierto y por su incredulidad no pudieron entrar. Asimismo, o sea, de la misma manera, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese aquí. Pero lo mismo, el mismo pecado, la misma incredulidad, los mismos cuchicheos fueron lo que impidieron dar el fuerte pregón a finales de 1800 y lo que lo está impidiendo hasta el momento. Por eso Cristo aún sigue en el santuario celestial y aún se está dilatando su segunda venida. El pueblo no está preparado, no ha aceptado la amonestación del testigo fiel, no ha aceptado el mensaje del tercer ángel. Dice aquí, pero la incredulidad lo separó de Dios. Como se negara a hacer la obra que le había señalado, otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en él antes de que se desate la ira de Dios. Con esto, aquí podría terminar el tema y ya veríamos claramente que la segunda venida de Jesús no depende de una fecha predeterminada. El Señor no ha fijado un tiempo predeterminado donde ahí va a venir sí o sí, independientemente de si el pueblo está preparado o no, independientemente de si siglos antes o decenas de años antes hubiera un pueblo listo para la venida y que se quisiera preparar. Pues no, independientemente de esto, Él vendrá en su fecha predeterminada. Aquí, leyendo esto, ya vemos que no es verdad. Jesús no tiene una fecha predeterminada para venir, sino que esta fecha se verá cuando el pueblo esté preparado, cuando el pueblo acepte el mensaje del testigo fiel. Porque vemos Jesús no obliga a la gente a aceptar y a prepararse porque ya está llegando un tiempo el que él predeterminó para venir a buscar a su pueblo, sino que, como dice aquí al final, está difiriendo su venida, posponiendo su venida para que haya oportunidad de oír el aviso del testigo fiel y arrepentirse y de esta forma estar preparado para cuando venga. Eso es muy importante tener en cuenta porque son textos muy claros y no podemos desvirtuarlos ni podemos decir, de acuerdo, creo eso, pero otra cosa más que acaba en una conclusión completamente opuesta a lo que dice lo escrito. Y vamos a seguir viendo más. Créanme que al final de este tema, si Dios quiere, va a quedar completamente claro el por qué Cristo no ha venido aún. Ogaño como antaño, la predicación de una verdad que reprueba los pecados y los errores del tiempo despertará oposición. Y vaya si la despertó en 1888, vaya si la ha despertado siempre a lo largo de toda la historia. Juan 3:20 dice, porque todo aquel que obra el mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando los hombres ven que no pueden sostener su actitud por las sagradas escrituras, muchos resuelven sostenerla a todo trance y con espíritu malévolo atacan el carácter y los motivos de los que defienden las verdades que no son populares. Es la misma política que se siguió en todas las edades. No sé si habéis sido testigos de eso o lo habéis vivido en primera persona o en tercera, pero desde luego yo sí, y efectivamente eso pasa en la actualidad, ha pasado en el pasado y seguirá pasando mientras estemos en este mundo de pecado. Y en 1888 fue justo lo que pasó, se tocó el carácter y los motivos de Waggoner y Jones que fueron levantados por Dios y ahí fue entristecido el Espíritu Santo. En Mensajes Selectos tomo 1, página 276, párrafo 1 nos dice, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Waggoner y Jones. ¿Qué verdad? El mensaje de la justificación por la fe, el mensaje del tercer ángel. Opiniones preconcebidas que impidieron aceptar esa verdad.
Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para elevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Si se hubiera aceptado este mensaje, se había derramado la lluvia tardía, el fruto hubiera madurado y se hubiera dado el fuerte pregón. Pero empezó a darse y se rechazó debido a esto, a la incredulidad. El enemigo triunfó en aquel momento. Fue resistida, dice en el apartado en verde, fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Con lo cual aquí vemos que tenemos una culpa absoluta de que Jesús no haya vuelto aún, y de que aún estemos aquí, y de que el mensaje final no lo conozca el mundo, ni siquiera se haya aceptado en la Iglesia. Lo vimos en el día miércoles cuando hablamos de la justicia de Cristo, pero hoy lo estamos volviendo a ver. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y esta luz acompaña al mensaje de la justificación por la fe. Esta luz no es otra cosa diferente. El mensaje de la justicia por la fe es el mensaje final, no hay otro en su lugar. Primero hay que tener claro eso y luego podremos quizás entender por qué estamos aquí y el gran problema del cual estamos participando todos mientras seguimos en ignorancia. Y ahora vamos a leer también en Mensajes Selectos tomo 1, página 75 en adelante, una cita un poco larga, pero que también nos va a arrojar más luz y más consistencia a lo que estamos viendo hasta el momento. Dice, una declaración publicada en 1851 en Experience and Views, Experiencia y Visiones, y que se encuentra en la página 49 de Early Writings, corresponde a la página 58 de Primeros Escritos en español, se cita para probar que mis testimonios son falsos. Vi que casi, eso decía en esta cita de Primeros Escritos, vi que casi ha terminado el tiempo que Jesús debe pasar en el lugar santísimo y que el tiempo solo puede durar un poquito más. Tal como el asunto me fue presentado, el periodo para la administración de Cristo parecía casi cumplido. Se me acusa de falsedad porque el tiempo ha continuado más de lo que mi testimonio parecía indicar. ¿Cómo es el caso de los testimonios de Cristo y sus discípulos? ¿Estaban engañados? Y ahora vamos a ver algo muy importante. Fijaros, Pablo escribió a los Corintios, por esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen. 1 Corintios 7, 29 y 30. También en su epístola a los romanos dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Romanos 13, 12. Y desde Patmos en Apocalipsis 1:3, Cristo nos habla mediante el amado Juan. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Bueno, de eso hace 2000 años prácticamente. Imaginaros, ¿cómo puede ser que el tiempo está cerca, preparaos ya y han pasado 2000 años? Pues ahora vamos a verlo. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Nos dice Apocalipsis 22, versículos 6 y 7. ¿Cómo se entiende este pronto, verdad? Si hace ya casi 2000 años. Bueno, pues se entiende así. Los ángeles de Dios, en sus mensajes para los hombres, representan el tiempo como muy corto. Así me ha sido siempre presentado. Es cierto que el tiempo se ha extendido más de lo que esperábamos en los primeros días de este mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos, pero ¿ha fallado la palabra del Señor? Nunca. Debiera recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. Y este es un punto muy importante a entender. Porque al igual que la profecía de Nínive y la profecía del diluvio eran profecías condicionales, si se hubiera el pueblo cambiado su actitud y cambiado su camino, nunca había vendido el diluvio y tampoco nunca se hubiera destruido Nínive, que al final no se destruyó, pero un tiempo después sí, porque volvieron a las andadas, pues debemos entender que la segunda venida de Jesús es una profecía semicondicional. ¿Por qué digo semicondicional? Porque ya estamos viendo que una parte está en el hombre, ha de aceptar el mensaje del testigo fiel, arrepentirse y comprar los remedios que dice el testigo fiel que compremos. Así estaremos preparados para ser imbuidos por el Espíritu Santo y dar el fuerte pregón.
Y la otra parte no es condicional porque una vez el pueblo esté preparado, y lo veremos también más adelante, empezarán a darse todos los eventos finales, empezando por la ley dominical, que ya serán hasta el fin, hasta que venga Jesús, de forma seguida. Ya no habrá más interrupciones, no habrá nada que hacer. A partir de la ley dominical ya todo sigue de corrido hasta el fin. Y la Biblia nos dice que la segunda venida de Jesús va a producirse, con lo cual de eso no hay duda. La segunda venida de Jesús va a tener lugar. No existe la posibilidad de que no vuelva a buscar a su pueblo. Él vendrá, pero para que venga, su pueblo ha de estar preparado. Por eso hay esta condicionalidad, esta semicondicionalidad en esta profecía de la segunda venida de Jesús. Nos sigue diciendo la cita. Dios ha confiado a su pueblo una obra que debe efectuarse en la tierra. Había de ser dado el mensaje del tercer ángel. Ya vimos y ya hemos repetido hoy qué es el mensaje del tercer ángel. Las mentes de los creyentes habían de ser dirigidas al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. La reforma del día de reposo había de ser llevada adelante. Debe ser reparada la brecha en la ley de Dios. ¿Os suena a Isaías 58, verdad que sí? El mensaje debe ser proclamado con fuerte pregón para que todos los habitantes de la tierra puedan recibir la amonestación. El pueblo de Dios debe purificar su alma mediante la obediencia a la verdad y estar preparado para encontrarse con Él sin falta o sin mancha en su venida. Vemos el aspecto condicional. Si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en la providencia de Dios que abría el camino, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo. Habrían visto la salvación de Dios y el Señor hubiera obrado poderosamente acompañando sus esfuerzos. Se habría completado la obra y Cristo habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Aquí vemos, si se hubiera hecho la obra, Cristo habría venido a recibir a su pueblo y a darle su recompensa. Eso invalida completamente que Dios tenga una fecha prefijada y hasta que no se llegue a esta no podrá venir. Porque si eso fuera cierto y estamos esperando la fecha que se pregona hoy en día para la segunda venida de Jesús, esta cita no tendría ningún sentido. ¿Cómo Cristo podría haber venido décadas atrás si resulta que en realidad no puede venir hasta tal fecha en el futuro? ¿Veis que no tiene sentido? ¿Veis que el camino correcto es el que estamos siguiendo hoy aquí? Es el que estamos empezando a vislumbrar hoy. Que hay una parte que ha de hacer el pueblo y luego hay una parte que se encarga Dios. En mensajes es el mismo libro, la misma página, estamos siguiendo la cita. No, dice, no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. No era su voluntad, pero ¿a causa de qué? A causa de la incredulidad del pueblo, Jesús, como hemos visto antes, está difiriendo su venida para que procedamos a arrepentimiento. Dios no tuvo el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, lleno de salud y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de incredulidad. Sus corazones estuvieron llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Aquí lo vemos, estos pecados, los mismos que se dieron en el Israel antiguo para entrar en la Canaán terrenal, se repiten hoy en el moderno Israel y nos impiden entrar en la Canaán celestial. Están retrasando la segunda venida de Jesús. Eso, como vemos también, invalida que Dios pueda tener una fecha predeterminada para su venida. Y no hay ningún equilibrio entre creer aquello y creer esto. Es imposible, no hay equilibrio entre las dos posturas, o es una o es otra. En Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 448, seguimos viendo esta idea. Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, aquí vemos, si el pueblo hubiese llevado a cabo hubiese predicado este mensaje de misericordia, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Testimonios para la Iglesia creo que conforma textos de los 1890, 90 y algo. Y dice, los santos habrían recibido ya su bienvenida a la ciudad de Dios y Cristo ya habría venido a la tierra. ¿Vemos dónde está el problema?
vemos que el problema está en que no se ha aceptado el mensaje del testigo fiel. Vemos que el problema, lo que retrasa, lo que difiere la segunda venida de Jesús es la incredulidad del pueblo. No es no haber llegado a un punto predeterminado por el Señor. En el Evangelismo, página 504, y también está en Eventos de los Últimos Días, página 36, nos dice: tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años, más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Curiosamente hay citas de 1880 y algo, antes de 1888, en donde Elena White dice: estamos a punto de entrar a la Canaán celestial, estamos en el umbral del mundo eterno. Pero ¿qué vino luego? El mensaje de la justicia por la fe, el mensaje del tercer ángel en el 88. El pueblo lo rechazó y ahí se frenó todo. Por eso en 1901, en el cual hubo otra oportunidad para que la conferencia general, los dirigencia y los hermanos aceptaran el mensaje y hubiera esta reconciliación y arrepentimiento entre los unos y los otros y con Dios, pues no sucedió, y dice así la hermana White: quizá tenemos que permanecer aquí muchos más años. Con lo cual aquí vemos, antes de darse el mensaje de la justicia por la fe, estamos ya en el umbral del mundo eterno, porque luego venía el mensaje, se aceptaba, se daba el fuerte pregón, venía la ley dominical que en aquellos tiempos ya estaba en todos los estados de los Estados Unidos y estaban legislando para una ley dominical federal a nivel de país. Y de este modo se hubiera aplicado ahí y luego se hubiera pasado al mundo. En aquel tiempo ya estaba todo eso. También existía el Concilio Mundial de Iglesias y la unión de todas las religiones, etcétera. Estaba todo a punto, todo preparado para que el pueblo aceptara el mensaje, diera el fuerte pregón y Cristo viniera. Pero como se rechazó, aquí dice: quizá tenemos que permanecer aquí en este mundo muchos más años. ¿Por qué dice quizá y no dice seguro? Si dependiéramos de una fecha predeterminada por Dios que aún está en el futuro, diría seguro que tendremos que permanecer aquí. Quedan muchísimos años para que llegue, o quedan unos años para que llegue esta fecha. Pero no lo dice así, dice tal vez. ¿Por qué? Porque depende de que el pueblo acepte por fin el mensaje de la justicia de Cristo. Si lo aceptamos, se dará todo para que venga Jesús. Si no, tendremos que permanecer aquí en este mundo años y más años. Y vaya si lo acertó, por desgracia, porque eso fue en 1901. Estamos en el año 2022. Impresionante, ¿verdad? Qué vergüenza como pueblo, ¿no? Que tengamos que leer eso y tengamos que ser parte de esto y que aún sigamos en las mismas. Es curioso porque cada año, cuando llega el 22 de octubre, eh, se llenan de mensajes, ¿no? Las redes sociales y los grupos de WhatsApp adventistas, incluso desde la propia denominación, se dice: hoy hace 100 y pico de años que fue el 22 de octubre de 1844 que el Señor pasó al lugar santísimo. Hoy hace 150, hoy hace 100, 160, etcétera. Y vamos celebrando cada año ese evento, cuando lo que tenemos que hacer es estudiar nuestra historia, repasar nuestro pasado, y veremos que es ridículo que cada año estemos celebrando esta fecha. Es ridículo y dice mucho negativo de nosotros que pase otro año más y tengamos que celebrar esta fecha y luego pase otro y otro y siempre diciendo las mismas cosas. Un año más cerca de la patria celestial, un año más cerca de la redención. Por favor. Y también, ¿cuántas iglesias tenemos? Hemos crecido un montón, somos 21 millones. ¿Qué estado laudicense más puro y más acentuado, verdad? Tenemos que estudiar nuestra historia, arrepentirnos, aceptar de una vez el mensaje del testigo fiel y luego Dios enviará al Espíritu Santo y con gran luz, con gran poder se dará el fuerte pregón al mundo. Eso es lo que debemos hacer, no ir celebrando de año en año, que es 22 de octubre otra vez, y lo grandes que somos y lo que crecemos y los bautizos que hemos tenido este año. Eso es apostasía pura, es estado laudicense puro, es no entender las cosas, es en el fondo, aunque sea de forma inconsciente, reírse de Jehová. Jesús está difiriendo su venida para que todos procedamos a arrepentimiento. Y lo que hacemos es vivir en este mundo como si hubiera mañana y pasado mañana y otro día y así hasta que morimos, ¿no? Bebamos y comemos que mañana moriremos. Qué tristeza, ¿verdad? Fijaros, vamos a pasar a Deuteronomio 9 ahora, porque hemos visto que Israel no entró y ahora vamos a ver cuándo entró. Versículos del 1 al 3 en adelante. Dice: oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán.
Tú hoy vas a pasar el Jordán, dice el Señor, para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaceos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová los arroja de delante de ti. No pensemos que es por nuestra justicia, por nuestros méritos que seremos salvos e iremos al cielo. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Una vez más, no es por nuestra justicia y no era por la justicia de ellos, ni por la rectitud de nuestro corazón ni de su corazón, porque ya vimos el otro día que Jeremías nos dice que nuestro corazón, nuestra mente es lo más perverso que hay, es totalmente inconfiable. No será por eso que se entrará, sino por la impiedad de esas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sepas que no es por tu justicia, tercera vez, no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate. No olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Y el pueblo adventista igual, el pueblo final igual. No es por nuestra justicia que los salvos entrarán, primero serán salvos y segundo entrarán en la Canaán celestial. Es por la justicia de Cristo. Lo vimos también en el mensaje del miércoles. Y vemos que el pueblo es rebelde. Es desde el principio hasta cuándo, hasta que entró en este lugar, hasta justo antes de entrar ha sido rebelde. Pero hay un arrepentimiento, hay un cambio de corazón, hay una confianza en el Señor, hay un creer a Jehová que impide, no, que produce, que habilita la entrada al pueblo a la Canaán celestial. Con lo cual así será también, fue con el pueblo de Israel y será con el pueblo final. Porque ahora vamos a entrar en el tema central de la temática. El cuándo, aunque ya lo hemos visto, lo vamos a reafirmar más y vamos a ver cosas muy bonitas y muy impresionantes. El cuándo, acerca de la segunda venida de Jesús, el cuándo será la segunda venida, no tiene una respuesta de tiempo. Cuando preguntas cuándo, invita a decir, mira, ¿cuándo? Pues mañana, o dentro de 3 años, o en 5 minutos vengo, ¿no? No, en este caso no. El cuándo no tiene una respuesta de tiempo. El cuándo tiene que ver con algo muy concreto que vamos a ver ahora. En Jeremías 3, versículos del 1 al 3 nos dice, dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose está de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ven qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas. Por esta causa, ¿por cuál? Por la fornicación, por haberse prostituido ante Jehová, por haberse apartado de Jehová. Por eso Jehová dice en azul, vuélvete a mí, deja ya de fornicar con los demás. Por esta causa, las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. Por esta causa faltó la lluvia tardía. Por esta causa, en 1888, se rechazó a Jehová, se fornicó con Satanás y se apartaron de Jehová, y la lluvia tardía fue frenada al instante. La ley dominical que iba a salir en Estados Unidos quedó en papel mojado y el pueblo quedó en tinieblas. El pueblo de Dios no aceptó el mensaje final y todo fue frenado. El fuerte pregón empezaba, pero se frenó de golpe y aún estamos ahí. Faltó la lluvia tardía por esta causa. Fue imposible que se derramara. El pueblo fue incrédulo y rechazó a Jehová en la persona de los mensajeros Wagoner y Jones. Y dice aquí, has tenido frente de ramera, no una frente santa, una frente de ramera. Fijaros qué importante eso para lo que vamos a leer ahora.
en esos próximos versículos. Apocalipsis 7, versículos del 1 al 4. Dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí vemos que dice el ángel enviado por Dios a los otros, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, no hagáis daño a nada. No soltéis los vientos de guerra, los vientos de confusión, los vientos de lucha. ¿Hasta qué? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No dice hasta que lleguemos a la fecha predeterminada por el Señor para que se suelten los vientos. No, no, no. Dice hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ha de haber este sellamiento por el Espíritu Santo de la promesa. Se ha de aceptar este mensaje de justicia por parte del instructor de justicia. Se ha de aceptar este mensaje, se ha de haber este arrepentimiento y hemos de tener una transformación integral en nuestra vida. Luego seremos sellados y luego la lluvia tardía podrá caer sobre nosotros y nos hará terminar de madurar, habilitándonos así para dar el fuerte pregón. Pero hasta entonces, si se sueltan los vientos, sería un desastre total. No quedaría nada en la tierra, no había fuerte pregón y el pueblo de Dios se perdería en su totalidad. Por eso Jesús está esperando a esto. Y lo vamos a ver aún más claro en unos minutos. En Apocalipsis 14, versículos del 1 al 5, justo antes de empezar a narrar el Evangelio eterno, nos dice algo muy similar a lo que hemos leído en Apocalipsis 7. Nos habla del mismo grupo. Dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Antes hemos visto en Jeremías que el pueblo fornicario que se ha apartado de Dios y que Dios le dice, vuelve a mí, tenían una frente de ramera, una frente de prostituta. Pero aquí, ¿qué tienen estos 144.000? En su frente el nombre de él, de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre la tierra. Aquí ya vemos a los 144.000 en el cielo. Ya ha terminado el conflicto. Y estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Vemos, cuando no es así, que fornicarios, adúlteros, prostitutas, nos contaminamos con todos y nos alejemos de Jehová. Pero estos 144.000 no se contaminaron con mujeres, son vírgenes, no estuvieron en todo tipo de doctrina, en todo tipo de creencias, sino que tenían la creencia bíblica, la fe viva de la Biblia, el Evangelio eterno. Quizá en algún momento estuvieron en Babilonia, eso es lo más seguro, pero se arrepintieron, aceptaron el mensaje del testigo fiel y ya pasaron a estar en un estado virgen, en un estado incontaminado por todo tipo de creencias y eventos de doctrina que para nada son bíblicos. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ha habido lavamiento total de su carácter en la sangre de Cristo. Han vencido el pecado en su totalidad y están sin mancha. Vemos, ¿no?, qué diferencia entre el pueblo incrédulo y el pueblo cuando es crédulo. En Juan 12, versículos del 23 al 25 nos dice, porque ¿cómo se llega a ese estado sin mancha, no? Dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Y unos versículos más adelante, entre el 31 y el 33, nos dice esto. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Con lo cual aquí vemos, si el grano muere, lleva mucho fruto. Y Cristo, hablando del mismo, dice,
y estaba anunciando su muerte en la cruz. Y dice, si fuere levantado de la tierra, a todos voy a traer a mí mismo. Con lo cual, la cruz de Cristo es la semilla que hace, que produce en nosotros este arrepentimiento, este cambio integral en la vida. Porque fijaros, en Santiago 5, versículos del 7 al 9, y ahora vamos a ir hablando de la semilla y de cómo funciona el proceso de crecimiento. Dice así, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué espera el labrador? Espera que salga el fruto, pero primero ha de recibir la lluvia temprana, luego la lluvia tardía y al final se produce este fruto. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. En Marcos 4, del 26 al 29, seguiremos con esta misma idea. Decía además Jesús, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siga ha llegado. El crecimiento es imperceptible, es obra del Espíritu de Dios. Y a nivel de agricultura lo vemos así, ¿no? Bueno, vemos que la hortaliza sigue su proceso, crece y al final da fruto. Pues aquí lo vemos. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la sigue legado. El Señor, igual que en agricultura, fijaros, no conozco a nadie que vea el campo maduro o vea las hortalizas maduras y no recolecte nada. Digo, bueno, está maduro, voy a esperar unos cuantos meses a segar o a recolectar. No, nadie hace eso, se va a podrir todo, ¿no? Pues en el nivel espiritual, cuando el fruto está maduro, el labrador celestial, y lo vamos a ver ahora, enseguida mete su hoz y siega. No espera a una fecha que él predeterminó y vaya, se han preparado mucho antes, pues bueno, que esperen, ¿no? No, no, no. Cuando el fruto está maduro, se siega y se produce, en términos espirituales, la segunda venida de Jesús. Y en términos de agricultura, se produce la recolecta del fruto y podemos disfrutar de esos frutos comiéndolos. En Apocalipsis 14, del 6 al 7, ahora vamos a ver una comparativa que es muy importante entre el mensaje del primer ángel y entre algo que está unos versículos más abajo en el mismo capítulo de Apocalipsis. Dice así, y tiene que ver obviamente con la siega y la segunda venida de Jesús. Dice así, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí vemos el evangelio eterno que era para quién, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda la humanidad. ¿Y qué se tenía que decir? La hora de su juicio ha llegado. Se tenía que predicar un tiempo. En este momento ha llegado la hora de su juicio. En esta fecha ha llegado la hora de su juicio y eso es lo que hizo el movimiento milarita. Pero fijaros más abajo. Apocalipsis 14, versículos del 14 al 16. Dice, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra fue segada. ¿Qué vemos en el primer mensaje angélico? Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, para predicarlo al hombre, a la humanidad. La hora de su juicio ha llegado. En esta fecha el juicio empieza. Y al final, a la hora de segar, vemos que un ángel clama a quién? Al que está sentado sobre la nube, al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, a Jesús. No clama a gran voz al pueblo de la tierra, no clama a gran voz a la humanidad. Es un mensaje para el Hijo del Hombre. Y este mensaje dice, mete tu hoz y siega porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Aquí vemos que este tiempo de segar es comunicado al Hijo de Dios y es producido, ha llegado porque la mies de la tierra está madura. Ya se ha predicado el fuerte pregón, el pueblo está preparado, se ha predicado el fuerte pregón, puede empezar la ira y puede venir Cristo a buscar a su pueblo. Vemos la diferencia, ¿verdad? Porque muchos se escudan
en que también Dios revela un tiempo para la segunda venida de Jesús y que la hora de segar el legado también consiste en un tiempo que ha de ser proclamado a la humanidad para que se preparen y sepan que en tantos años viene Cristo. Pero la Biblia nos dice algo muy distinto. El primer mensaje angélico tenía un mensaje de tiempo que debía ser proclamado al mundo, y así fue, en el movimiento milerita. Pero a la hora de la segunda venida, en la hora de la siega, para que se dé primero tiene que estar la mies madura y el tiempo se lo comunica al Hijo del Hombre. No es un tiempo que se da a conocer a la humanidad. De hecho, el momento exacto de la venida sí que lo conoce el hombre, pero lo conocerá al final de las plagas. En la sexta plaga, Dios el Padre dice a viva voz el día y la hora de la venida de Jesús para dar esperanza a los 144.000 que están viviendo sin intercesor en el momento de las plagas, con lo cual ya no tiene nada que ver con preparación, es simplemente un mensaje de esperanza que se da justo antes de que se produzca de forma efectiva la segunda venida. Nada que ver con predicar fechas para la venida de Cristo de aquí a unos años para adelante. Eso se ha hecho mucho, se está haciendo y cada vez lleva el mismo resultado. Y fijaros lo que hemos visto en Marcos 4 y también en Santiago. La mies de la tierra está madura y ¿qué hace el Hijo del Hombre? Mete su hoz y siega. No dice, pues voy a esperar un tiempo, voy a estar contemplando durante años la mies de la tierra madura ahí. No, no, no. Viene y recoge a su pueblo. No espera, no hay tiempo de espera cuando la mies está madura. Ahora, siguiendo con este tema, vamos a leer en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 45, una serie de citas y reflexiones que concuerdan con esa idea que os he mostrado y que son realmente impresionantes para grabar en la mente. Dice, la germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual y el desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. Como en la naturaleza, así también en la gracia no puede haber vida sin crecimiento. La planta debe crecer o morir. Así como su crecimiento es silencioso e imperceptible, pero continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana. En cada grado de desarrollo nuestra vida puede ser perfecta, pero si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un avance continuo. Eso es la santificación. Luego lo dice, la santificación es la obra de toda la vida. Y aquí vemos un punto que ya hablamos también el día martes y creo que también el día lunes en brevedad. Podemos ser perfectos. Podemos vencer el pecado en esta vida. De hecho, hemos de vencer el pecado en esta vida por el poder divino y llegar a una perfección de carácter, como la que tuvo Cristo aquí como hombre. Nada de perfeccionismo, sino perfección cristiana. Y si se cumple el propósito de Dios en cada etapa, podremos ser perfectos. Habrá un avance continuo hasta llegar al máximo posible. Con la multiplicación de nuestras oportunidades aumentarán nuestras experiencias y se acrecentará nuestro conocimiento. Llegaremos a ser fuertes para elevar responsabilidades y nuestra madurez estará en relación con nuestros privilegios. El trigo desarrolla primero hierba, y eso es lo que hemos leído en Marcos 4, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. El objeto del agricultor al sembrar la semilla y cultivar la planta creciente es la producción de grano. Desea pan para el hambriento y semilla para las cosechas futuras. Así también el agricultor divino espera una cosecha como premio de su labor y sacrificio. Cristo está tratando de reproducirse a sí mismo en el corazón de los hombres, y esto lo hace mediante los que creen en Él. El objeto de la vida cristiana es llevar fruto, la reproducción del carácter de Cristo en el creyente, para que este mismo carácter pueda reproducirse en otros. ¿Vemos a lo que está esperando Cristo? A que su carácter se reproduzca en la humanidad, y eso se hace a través de los que creen en Él. Cada predicación de gente que ha llegado a este punto, que realmente se deja moldear por la justicia de Cristo, lleva a los demás el mensaje, y esto invita a que también se reproduzca el carácter de Cristo en otros. A eso está esperando el agricultor divino que es Jesús. No puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centraliza en el yo. Si habéis aceptado a Cristo como vuestro Salvador personal, habéis de olvidar vuestro yo y tratar de ayudar a otros. Hablad del amor de Cristo, de su bondad, cumplid con todo deber que se presente, levad la carga de las almas sobre vuestro corazón y por todos los medios que estén a vuestro alcance, tratad de salvar a los perdidos. A medida que recibáis el Espíritu de Cristo, el Espíritu de amor desinteresado y de trabajo por otros, iréis creciendo y dando frutos. Las gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter. Se aumentará vuestra fe, vuestras convicciones se profundizarán, vuestro amor se perfeccionará. Eso es lo que leímos también el otro día en Hebreos.
reflejaréis más y más la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y bello. Y atención aquí porque son unas citas realmente maravillosas. Nos sigue diciendo la mensajera del Señor. Y eso vamos a leer Gálatas 5, que ayer hablamos de esto, Gálatas 5 del 22 al 26. El fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto nunca puede perecer, sino que producirá una cosecha según su género para vida eterna. Cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz porque la siega es legada. Eso ya lo hemos leído hace un momento. ¿Y qué se extrae de esto? Pues esto. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. No tiene que haber una apariencia de piedad, una apariencia de carácter de Cristo en nosotros, sino que se tiene que reproducir perfectamente en nosotros. Entonces el fruto madura. El tiempo de la siega llega y vendrá Él para reclamarlos como suyos. Vemos claramente, ¿no?, que el cuándo será la segunda venida de Jesús no depende de una fecha preestablecida, sino que depende de este motivo, de que se reproduzca el carácter de Cristo en el pueblo, se arrepienta de sus pecados, acepte el mensaje del testigo fiel y de esta forma pueda madurar. Vemos que es por esto. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. No esperaría más, vendría. Eso va en relación con las citas que hemos leído al principio. Si el pueblo hubiese aceptado el mensaje del tercer ángel, en aquel momento Cristo ya habría venido. Ya estarían todos en la Jerusalén celestial. Nunca hubiésemos nacido nosotros, hermanos. Imaginad, ni yo, que tengo 34 años, ni los que son más mayores que yo, ni siquiera mis abuelos, que mi abuelo más mayor tiene 95, ni siquiera porque nació en 1920 y algo, ni siquiera él hubiera nacido. Si tenéis este pensamiento en mente, veréis qué tremendo delay, como se dice en inglés, ¿no? Qué tremenda demora está habiendo por causa de nuestra incredulidad para que se dé la segunda venida de Cristo. Qué triste, ¿verdad? Es hora de aceptar ya el mensaje fiel y el mensaje del testigo fiel y poner fin a esta historia de pecado, que Cristo pueda venir a recoger su precioso grano. Porque si tenemos pensamientos egoístas y vamos esperando, no, es que yo quiero tener hijos, yo me quiero comprar una casa, primero esto y luego ya que venga. Eso es un sinfín. Es dar vueltas en círculo en el desierto, porque luego los que nazcan ahora tienen, no, es que yo quiero estudiar, yo quiero tener hijos, yo quiero tener una casa, los que nazcan de ellos y yo quiero estudiar, es eterno este bucle. ¿Veis cómo hemos de ir al punto donde se rechazó el mensaje del tercer ángel, reanudar desde ahí, predicarlo, aceptarlo y de esta forma pueda haber un fuerte pregón y se nos dé el Espíritu Santo, la lluvia tardía? ¿Veis cómo es nuestro trabajo, nuestra tarea, hacer eso ya y no seguir esperando, no seguir siendo parte y teniendo la culpa de retrasar la segunda venida de Jesús? Trabajemos en ello, aceptemos la justicia de Cristo y que sea una vivencia en nuestras vidas y de esta forma también no podrá ser una vivencia en otros. Pero hay algo más y ya vamos terminando el tema. Hay algo más. Hemos visto el cuándo vendrá Jesús, cuando el carácter de Cristo sea reproducido en su pueblo. Esta es la condición. El pueblo será sellado, luego se soltarán los vientos y habrá lo que veremos ahora. Empezarán a ver los eventos finales empezando con la ley dominical. El mundo llegará al límite de iniquidad. Se dará el fuerte pregón, cada uno tomará su decisión o en pro o en contra de Dios, aceptando o rechazando el Evangelio eterno, arrepintiendo de sus pecados o no. Luego, cuando todo el mundo haya tomado su decisión, la gracia se cerrará porque ya todo el mundo habrá tomado la decisión. No tiene sentido que Cristo esté más en el santuario celestial y empezará la ira de Dios y luego se verificará la segunda venida de Cristo viniendo a recoger a su pueblo. Y tenemos que ver esto. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Vemos el fuerte pregón, el mensaje de la justicia por la fe con todo este poder de este ángel de Apocalipsis 18.
Pero aparte de dar una demostración viva de que el carácter de Dios se ha reproducido en nosotros, dar un testimonio vivo de vida y de actitud, etcétera, el pueblo de Dios va a predicar algo más, va a señalar cuál es el enemigo de Dios y va a señalar todo lo malo que hay en este mundo, todo va a salir a la luz y lo va a hacer con gran voz. Dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aquí lo vemos, el pueblo sellado final que dará el fuerte pregón con todo el poder del Espíritu Santo, el que recibirá la lluvia tardía en ellos, dará un testimonio de vida de que Cristo está en ellos por la fe, pero también denunciará a viva voz los pecados de Babilonia, denunciará a viva voz lo que conocemos como el nuevo orden mundial y todo lo que hay detrás, denunciarán a viva voz todas las obras del enemigo, todas las obras de Satanás. Por eso Satanás sabe en aquel momento que tiene muy poco tiempo. Sabe que el pueblo ha sido sellado, se está dando el fuerte pregón, con lo cual tiene muy poco tiempo hasta que se verifique la segunda venida de Jesús y luchará para elevarse a todos los que más pueda. En aquel momento Satanás sabe de forma consciente que el tiempo se está acabando. Y aparte de la denuncia potente a Babilonia que hará el pueblo de Dios, con un carácter santo, reflejando que Cristo está en ellos, también dirán, invitarán a salir a los que aún están engañados en distintas denominaciones y en definitiva en confusión en este mundo. Salid de ella, pueblo mío. Hay pueblo de Dios, pueblo que va a reaccionar a la verdad en todos los lugares de este mundo. Y en aquel momento, junto con la denuncia, se dirá, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Salid de ella, haced caso a lo que estamos diciendo del fuerte pregón. Aceptad al Señor del sábado, aceptad el Evangelio eterno y su sábado y salid de esta confusión, de este error en el que estáis, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como Él os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Y, ¿sabéis? Hay una tendencia hoy en día también y sobre todo va relacionado con la gente que no conoce el Evangelio eterno o que fija fechas para la segunda venida de Jesús o que simplemente no tienen la más mínima idea de qué consiste el plan de redención en estar siempre pendiente de las noticias. El Papa ha hecho eso, el nuevo orden mundial ya está aquí, hay guerra allí, hay peste allí, etc. Y eso está bien porque eso ayuda a denunciar al enemigo y a ver lo que se está preparando para perjudicar al pueblo de Dios y para perjudicar a la humanidad entera. Pero el problema está en que mucha gente ve que la segunda venida de Jesús está cerca si el Papa dice algo o hace algo, si el otro hace algo o dice algo, si pasa una guerra, si viene una peste como la que vino en 2020, etc. De eso depende la segunda venida de Jesús según ellos y por eso están cayendo muchas veces en el sensacionalismo y poniendo su foco en las noticias que tantas veces son preparadas para hacernos tener un estado mental concreto, el estado mental que les va bien a los dirigentes de este mundo. Hemos visto que la segunda venida de Jesús depende de que el pueblo se arrepienta y reproduzca perfectamente su carácter en ellos. En eso debemos centrar nuestro foco y nuestra experiencia vital, en conseguir eso, en aceptar la justicia de Cristo que nos da gratuitamente. Si vivimos siempre a golpe de titular y a golpe de noticia, vamos a ver mucho del enemigo, pero no vamos a estar preparados cuando venga Jesús. Vamos a desaprovechar la oportunidad de gracia que nos da el Señor. Y eso es muy importante, encontrar este equilibrio. Yo en mi canal también tengo vídeos de denuncia del nuevo orden mundial, hablo sobre la guerra de Ucrania, por ejemplo, de otras cosas, pero siempre desde la perspectiva no de, mira, ha pasado esto, con lo cual la venida está a las puertas. No, no, no. Lo hago desde la perspectiva de denunciar las obras infructuosas de las tinieblas, demostrar a la gente que ahí no está el bien, sino que el bien está en otro lugar. Y eso debemos tenerlo claro, porque conozco muchas personas que viven angustiados por los titulares y actúan según lo que diga la prensa, según lo que haga el Papa o lo que haga el gobierno mundial o los distintos gobiernos de este mundo. Y eso no puede ser, porque a la par que se hace eso, se pierde tiempo de estudiar el Evangelio eterno y muchas veces incluso se rechaza esto que os he presentado hoy. Están tan imbuidos por los titulares y por
la marcha de este mundo, por la velocidad de este mundo, que son incapaces de entender o sentarse a entender el Evangelio eterno y mucho menos a interiorizarlo para que sea una vivencia en ellos. Y eso es terrible. Nos sigue diciendo Apocalipsis 18, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormenta y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Aquí vemos Babilonia que se glorifica a ella misma por sus propias obras, se viste con sus propias vestiduras, no las vestiduras de tejido celestial, que es con lo que se viste el pueblo de Dios, con la vestidura de la justicia de Cristo, una vestidura tejida en el cielo, no en la tierra ni por hombres. Ella se ha glorificado, en cambio el pueblo de Dios, ya lo hemos visto, es glorificado por el Padre y por el Hijo. Qué diferencia, ¿verdad? Unos son glorificados por Dios y otros son glorificados por sus propias obras. Unos son glorificados por las obras del Señor y otros son glorificados por las obras propias. Aquí vemos los dos evangelios antagónicos. El evangelio de la fe, de la justicia por la fe, que lleva a hacer unas determinadas obras, pero hechas ya por el Señor en nosotros, y el evangelio de las obras, en donde tú has de hacer todo lo posible para que Dios te acepte como hijo suyo. Qué contraste más grande, ¿verdad? Fijaros, en Apocalipsis 19, del 7 al 8 nos dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha legado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, ha aceptado el mensaje de la justicia de Cristo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, lo que conlleva aceptar el mensaje de la justicia por la fe, conlleva guardar la ley, los mandamientos de Dios de todo corazón. En Romanos 8:19 nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, es aguardar la aparición de esta generación, a la cual tendrá reproducida en ella el carácter perfecto de Cristo. A eso está esperando la creación. Hay desastres por todos lados, a todo nivel. Está esperando eso. ¿A qué esperamos nosotros para reaccionar y aceptar la verdad y el mensaje que Dios nos da gratuitamente? Apocalipsis 14:12, este es el grupo que predicará el fuerte pregón, el grupo que demostrará que será la manifestación del pueblo de Dios, la manifestación de los hijos de Dios ante el mundo. Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ya vimos este texto el día miércoles y estos son los que darán el fuerte pregón, como he dicho, estos son los que estará reproducido en ellos el carácter perfecto de Cristo, son los que se habrán arrepentido, son los que serán sellados por el Espíritu Santo de la promesa, y ahí se soltarán los vientos, empezará la ley dominical y de ahí todos los eventos sin pausa hasta la segunda venida de Jesús. Pero para que se verifique esta, como hemos visto, depende del pueblo. Ha de haber una obra de purificación en el pueblo. El Señor no va a venir tanto si el pueblo está preparado como si no, como mucha gente cree ahora, hoy en día, en el adventismo, sino que depende de lo que hemos visto. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que os haya sido de edificación, espero que hayáis podido conocer o reafirmar quizá conceptos que ya conocíais, y si creíais otra cosa, espero que os haya podido servir para ver qué es lo que dice la Escritura y lo que dice el Espíritu de profecía. Espero que os haya servido para poder conocer un poco nuestra historia y la necesidad de ello para poder saber de qué arrepentirnos y a dónde tener que volver para reanudar ahí la obra y que por fin llegue el fin. Que Dios os bendiga.